Bueno, pues continuamos la jornada. El debate lo tendremos al final de la mañana. Entiendo que estáis tomando notas. Y seguimos con estos 10º encuentros sobre la transición, discurso político y transiciones, España y Europa. Y bueno, la persona que interviene ahora necesita poca presentación porque es el director del curso, pero de todas maneras, para los que no les conozcáis, Mario Pero Díaz Barrado, él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura. Ha trabajado esencialmente en el desarrollo de propuestas teóricas y metodológicas para historia y en la consideración del impacto que las nuevas tecnologías de la información tienen sobre las actividades humanísticas en la actualidad. Sus líneas principales de investigación se centran en el discurso político, el estudio de la evolución conceptual de las ideas y los valores políticos y sociales a lo largo de los siglos XIX y XX, y el trabajo con fuentes visuales, fotografía y cine, y la línea de investigación más novedosa en torno a la historia del tiempo presente. Yo lo llamo el mago de la imagen, porque por lo menos no sé cómo nos sorprenderá hoy, pero sí que es verdad que construye sus discursos a través de la imagen y consigue llevarnos y transportarnos a través de un relato que va alimentando esas fuentes visuales. El título de su ponencia es el poder y medios de comunicación, el discurso político en la sociedad actual. Mario, la audiencia está tuya. Muchas gracias. Bien, como dice Miguel Ángel, soy demasiado conocido y eso es siempre un peligro, ¿no? Así que voy a tratar de orientar mi intervención. Patrick me ha tendido un capote, me ha puesto el toro en suerte, como se dice normalmente, porque primero, al reconocer que el coloquio tan interesante que tuvimos el año pasado en Canarias ha tenido una continuidad en Cáceres y también centrado en el discurso. Y, en segundo lugar, una preocupación que voy a tratar de transmitirles sobre cómo se manifiesta ese discurso en la sociedad actual. En realidad verán muchos ecos de lo que ya ha dicho Patrick. Nosotros nos sorprendimos en Canarias de la cercanía que teníamos en algunas cuestiones conceptuales y metodológicas. Y yo voy a intentar llevarles ya lo ha anticipado también Miguel Ángel, por la vía de otros territorios diferentes, pero sin abandonar la vía convencional o la vía clásica del discurso. ¿Por qué? Porque me parece muy importante reivindicarlo en estos momentos. Empiezo con una imagen, pero reivindicando la palabra, aunque sea aparentemente contradictorio, ¿no? Este es un cuadro que me gustó mucho siempre, el juramento del jeu de paume, del juego de la sala de la pelota, del frontón, diríamos en español, y que muestra eso, la rebelión del tercer estado contra el absolutismo, ¿no? Y no es sino en definitiva el inicio de la democracia representativa. Y ese concepto, que está sometido a mucha discusión y que evidentemente puede tener carencias, va a ser donde quiero articular mi intervención en esta mañana, a través de la democracia representativa. ¿Por qué? No es un invento de la Revolución Francesa, porque ya lo intentaron los griegos y lo consiguieron en determinados espacios. Era la ciudad, eran solo en determinados espacios. Además, los griegos no consideraban a todos iguales, tenían esclavos, ¿no? Pero lo actualizó y lo ayornó Francia y lo llevó a todo el mundo, con ese siglo precedente de las luces que ya se ha mencionado aquí. Y la democracia representativa, sin embargo, nos hace ver tres formas de entender el discurso, que además no solo afecta a la palabra, porque solemos identificar discurso con palabra. Yo creo que debemos empezar a pensar cada vez más que también se hace discurso con imágenes. Y voy a decir por qué. Porque un discurso es sobre todo una comunicación, se transmite información a través del discurso.
Yo estoy hablando y estoy transmitiendo información. También se transmite información cuando observamos un cuadro o vemos una película, ¿no? Esta segunda acepción del discurso es muy, muy interesante y me ha ocupado y me ha preocupado mucho a lo largo de mi trabajo investigador. Un discurso es un recorrido, es discurrir por las ideas. Como el río discurre por el territorio, el discurso discurre por las ideas. De hecho, cuando pensamos y tenemos que estrujarnos, decimos, estoy discurriendo. ¿Qué estás discurriendo ahí? Sí, a ver qué imagino, ¿no? Discurrir es pensar. Y una tercera acepción del discurso, hoy de plena actualidad, que la oímos mucho, es el carácter volitivo, ¿no? O sea, lo que ha señalado también ya Patrick de la introducción del sentimiento, de convencer, persuadir y hasta, me atrevo a decir, manipular, como evidentemente sucede en los discursos actuales. Pues bien, esa caracterización del discurso lo voy a asociar a tres conceptos básicos: poder, complejidad y conflicto. En realidad, como digo, Patrick me ha desbrozado el terreno, porque ya ha hablado del fenómeno del poder. Ha mencionado también la complejidad, pero bajo otra denominación. Ya veremos también que se puede decir la misma cosa empleando distintas palabras. Y decir cosas distintas empleando las mismas palabras. También lo ha dicho él, ¿no? Cuando hablamos de nación no todos pensamos lo mismo. Y el conflicto también se ha mencionado, ¿no? Poder es la capacidad de articular socialmente una dirigencia. O sea, toda sociedad, toda agrupación necesita a alguien que enarbole la dirección de esa sociedad. Pero se topa con la complejidad. Todo poder, también ya se ha dicho aquí, nunca puede abarcar toda la riqueza, todos los matices, todas las aspiraciones. La demanda social, creo que has dicho eso, Patrick, ¿no? Has utilizado la demanda social, nunca está, satisfecha por la oferta política. Por tanto, la complejidad nos dice que hay un límite. Eso en ciencias humanas no se utiliza tanto, pero en ciencias puras se utiliza mucho el concepto del límite epistemológico. Pues la complejidad es nuestro límite. No podemos abarcar toda la riqueza y todas las contradicciones que una sociedad ofrece. Por eso, como el poder no puede solucionar todos los problemas y la diversidad social es tan grande, pues surgen los conflictos. Y los conflictos pueden acabar con ese poder o pueden reforzar ese poder dependiendo de las circunstancias, ¿no? ¿Cuál es lo contrario de esta concepción que también estableció, que tan bien separado, no junto, que tan bien estableció la Revolución Francesa a través de la democracia representativa? Saber manejar el poder y la complejidad es la garantía de que una sociedad esté abierta. Lo contrario, que también es una tentación constante, es la utopía. Pensar que podemos conseguir sociedades armónicas, sin conflictos, sin problemas, que será maravilloso, que verás cuando venga, y hemos visto multitud de ensoñaciones, desde Münzer y los anabaptistas, allí en la Edad Media y en la Edad Moderna, en el amanecer de la Edad Moderna, hasta las más recientes y las del siglo XX nos han costado millones de muertos por un lado y por el otro, ¿no? O sea, frente a la democracia representativa, que es una especie, decía Ortega, una especie de maravilla inesperada, ¿no? O sea, algo sensacional porque nos permite estar abiertos y evitar la tentación de la utopía como la solución de todos nuestros problemas. Bueno, pues
el juego de la pelota, la declaración de esos diputados como Asamblea Nacional inicia ese proceso de democracia liberal, llamamos ahora, o democracia representativa, como queramos llamarlo. Pero partiendo de la idea de que ese poder siempre, como no cumple todas las expectativas sociales, tiene una dificultad que se expresa ahí con una flecha, ¿lo ven? Mediante la cual, pues, nunca el poder puede, digamos, completar o satisfacer totalmente las demandas de la sociedad, ¿no? Para intentarlo, desarrolla unos valores, entre el poder y la sociedad se desarrollan unos valores que, de alguna manera, hacen que se imponga cierto consenso, cierta paz social, cierta estabilidad de ese poder, aunque inevitablemente también ese poder genera desviaciones. ¿A qué llamamos desviaciones? A todos aquellos que no se contentan, que no están contentos con la situación, que están opuestos al poder establecido. Las desviaciones son un concepto muy interesante porque cumplen una doble función. A lo largo del tiempo lo vemos. Cuando se plantea una desviación quiere decir que hay alguien que está totalmente en contra del orden establecido. Decían los marxistas del siglo XIX, derribar el Estado burgués. Pero las desviaciones, con el tiempo, pueden derivar en integración en los mismos valores que el poder propugna. Los que decían que derribar el Estado burgués, hoy están integrados en ese Estado, tienen su trabajo, tienen derecho a la educación, a la sanidad, tienen pensiones cuando se jubilan. O sea, el estado del bienestar logró acabar con la amenaza que suponía para la sociedad el movimiento obrero. A veces también las desviaciones no es posible integrarlas y entonces se convierten en una amenaza real que derriba el poder. Pero es lo que se dice, lo decía Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte. En español se dice una cosa que me gusta a mí mucho, lo que no mata engorda, para cuando comemos, ¿no? Bueno, pues es el mismo concepto, ¿no? Pues desde ese criterio, no hace falta leerlo todo porque me alargaría mucho y quiero pasar a otro nivel luego. Esos valores que se van forjando con el tiempo consolidan a la organización, es decir, al poder, pero al mismo tiempo las desviaciones conturban o introducen perturbaciones que el poder intenta que las perturbaciones se conviertan en aspectos favorables o a veces no puede y las tormentas o la tempestad acaba con la organización. Siempre hay que moverse entre la necesidad de consolidar los valores, acoger las desviaciones o enfrentarse a ellas, porque cuidado, esto es muy interesante también, a veces las desviaciones también sirven para reforzar el poder porque son los enemigos. Y no hay nada más importante que un enemigo. Identificas a un enemigo y ya estás libre de responsabilidades. La culpa la tienen la derecha, la culpa la tiene la izquierda. Los de Podemos, los de Vox, o sea, me da igual. Bien. Desde ese planteamiento podemos observar dos tipos de discursos fundamentalmente en la sociedad actual. Lo que llamamos topologías, pero no voy a entrar en ello, solo se lo voy a mostrar, que lo resumo en una expresión, las palabras como geografía del pensamiento. ¿Qué quiere decir las palabras como geografía del pensamiento? Que cuando hablamos vamos generando una serie de conceptos que son la base ideológica de lo que hablamos, unos términos que son las palabras que utilizamos para mencionar los conceptos. A veces un solo concepto tiene muchas denominaciones. Nación, patria, país, España, puede ser 4 términos de un mismo concepto.
Y las definiciones son las relaciones que se establecen entre esos conceptos, ¿no? Pues bien, lo que podríamos obtener al final sería una especie de trama o de red de conceptos relacionados entre sí. Puede ser el discurso del rey o puede ser el discurso de Pablo Iglesias en La Puerta del Sol. En todos ellos tenemos una serie de conceptos, de ideas. Unos están relacionados positivamente, otros negativamente, como hemos visto. Evidentemente, para Pablo Iglesias, gobernantes, Europa, monarquía, ricos y recortes, austeridad, Alemania, todo eso en el discurso de La Puerta del Sol es rechazable, mientras que república, patria, gente, juventud, revolución, diversidad, progreso, Grecia entendido como la Grecia de Tsipras, ¿no? de Syriza, ¿no? Bueno, es decir, se produce también una dicotomía entre la ideología y la mentalidad. Cuanto más seamos capaces de articular pensamientos ricos, amplios, incluso a veces conciliando ideas que sean aparentemente contradictorias. El gran líder y el gran ideólogo es el que sabe conciliar lo que parece contradictorio y permite encajarlo. Mientras más sepamos eso, seremos más ideólogos. Mientras recurramos a lo manido, a lo conocido, a lo que todos ya compartimos, y el populismo en gran parte se basa en eso, desarrollará comportamientos de mentalidad. Es decir, recurre a lo que no va a plantear ningún problema en los que te escuchan, y entonces, como todos lo aceptan, refuerzan mucho la importancia del poder con su sociedad, ¿no? Pero claro, eso nos plantea algunas cuestiones que pueden ser complejas. Voy a utilizar la palabra complejidad. He puesto antes libertad contra igualdad. Nadie diría eso en principio, ¿no? Todos interpretaríamos lo que está a su derecha. La libertad es un complemento ideal para la igualdad. Nadie diría lo contrario. O sí, o dicen, como dice la primera por la izquierda, ¿no? Libertad, para ser más libres, tenemos que ser menos iguales. Sí, eso lo decían los liberales del siglo XIX. No todos podemos ser iguales. Para ser libres hay que ser desiguales. Lo ha dicho también Patrick, algunos de los conceptos básicos que existían en el liberalismo tradicional. Sin embargo, la matriz de la izquierda, por seguir utilizando su terminología, dice no. Para ser iguales tenemos que ser menos libres. Lenin le preguntó a Fernando de los Ríos, un socialista que visitó la URSS en 1922, dice, sí, tenéis muchas realizaciones, pero aquí no hay libertad. Y le dijo Lenin, ¿libertad para qué? Lo importante es la igualdad. Todos podemos acceder a todo y entonces construiremos la sociedad magnífica y maravillosa, ¿no? Entonces, ¿libertad para qué? Claro, eso nos lleva a que en realidad la expresión de las ideas puede contener contradicciones insalvables. Si queremos ser más libres, tenemos que ser menos iguales. O sea, si todos queremos ser libres, ¿habrá algunos que tengan que ser desiguales con respecto a otros? Solo planteo la pregunta, ¿eh? Y si queremos ser más iguales, es decir, si queremos ser iguales todos, ¿tendremos que renunciar, por tanto, a la libertad? También planteo la pregunta. Y además todo eso se ha complicado en la actualidad con lo que voy a llamar el discurso visual, por decirlo. Es decir, las ideas, los recorridos, todo el entramado que he mencionado antes, pero que nos llega por imágenes, que no nos llega a través de la palabra, que puede ser, bueno, ha salido ahí un pequeño error, supongo que será por los distintos sistemas de PowerPoint, que puede ser a través de la fotografía, ligando instantes, unos instantes con otros crean un discurso
Bueno, ya les voy a poner algún ejemplo y entonces, además ya saben algunos de los que están aquí que yo en eso soy experto. También se puede articular un relato visual a través del cine y Pilar ayer creo que lo demostró fehacientemente. Y por dónde pueden ir las reivindicaciones de unos o de otros, cómo se puede percibir los universos de los cineastas o los contextos sociales a través de un relato como ese, además tan perfeccionado ya que nos identificamos muchas veces con él. Y además está el reto de los nuevos relatos digitales, que son esas manifestaciones que empiezan a surgir. Ayer lo hablábamos también con Pilar por otra razón, esa gente que cuelga historias de 2 minutos en YouTube y tienen un éxito maravilloso, ¿no? Y a veces muchos seguidores, ¿no? O otros planteamientos que nos hablan de que gente, yo que soy, como dicen mis hijas, muy friki, me meto en páginas que mezclan la palabra y la imagen, a ver cómo se conjuga y cómo se articula un mensaje a través de ello, y hay experiencias bastante interesantes, ¿no? Eso significa que podemos articular un relato con apenas 3 instantes. Viendo esta fotografía, que es parecida a la que sirve también, pero no están fumando. Sí están fumando. tiene un cigarro en la mano, Felipe González. Decía yo, no están fumando, claro, no están tan escandalosamente fumando como en la portada de... Pero aquí podemos observar el inicio de la transición y de todos estos conceptos que hemos señalado: consenso, acuerdo, reencuentro. También podemos ver el momento álgido de la transición, que es básicamente nuestra incorporación a Europa. Aquí entraríamos en las discusiones que tanto le gustan al profesor Moradiello sobre el principio y final de los procesos, ¿no? Y que tan interesantes resultan en nuestra disciplina, nuestra incorporación a la Unión Europea. Y sin embargo, con este tercer instante podríamos decir que es el fin de la transición. Vemos a los 2 grandes protagonistas de la transición, el rey y Adolfo Suárez. Adolfo Suárez ya había perdido completamente la memoria, ya no sabía ni quién era, y el rey fue a visitarle a su casa y su hijo le hizo una foto, y así caminando hacia parece ser la nada, podría ser una metáfora de por lo que hemos empleado ya también, del fin del proceso. Hago una observación muy interesante. En ninguna de estas 3 instantáneas los protagonistas miran a la cámara. No, ellos están en sus cosas. Y la cámara es la que está, digamos, tomando testimonio de lo que está allí sucediendo. Ese es el concepto clásico que a mí tanto me atrae de la fotografía y también del cine en su momento, de los pioneros, de Capa, de Cartier-Bresson, de esos grandes fotógrafos de los años 30, 40 y 50, ¿no? Es decir, la cámara está ahí como testigo y lo que sucede son otras cosas que es lo que vamos a contar. Hoy la cámara es el concepto, la finalidad y el objetivo fundamental de la manifestación política a través de la imagen. O sea, los políticos posan delante de las cámaras. Tienen esas especies de atriles donde tienen los mensajes que quieren porque saben que los están viendo y están actuando para la cámara. Ya no están haciendo sus labores, sus tareas, lo que sea, firmar un tratado, saludarse, charlar, no. Ya están siempre delante de la cámara. Y da igual, los gestos, son todos, cambiando la simbología de cada gesto, son iguales, todos. Y además, los pequeños mensajes siempre, la identificación de la fuerza, el partido, ¿no? Da igual, son idénticos. ¿Por qué? Porque se actúa, se sabe cuál es el objetivo y la finalidad de ese. Y bueno, y hay expertos en mezclar determinadas cosas para que el mensaje todavía sea más fuerte. ¿Por qué? Porque se mezclan ahí una serie de ideas que va desde la reivindicación de la tierra, esa más antigua, ¿no? Esa tierra ideal que ha sido hollada por los malvados y no sé qué, no sé cuánto, y luego la lucha, porque
no sé si los más jóvenes a lo mejor no lo reconocen, pero la parte de abajo es el cuadro famoso que aparece en Novecento, esa película de exaltación obrera, ¿no? Y con la música de Morricone se va abriendo el plano y van saliendo los protagonistas. Bueno, pues eso. El pueblo catalán ahora con una estelada es ese pueblo en marcha. Antes eran los obreros en marcha y ahora son los pueblos en marcha. Y además con unas mezclas curiosas, porque la dirigente es una monja. O sea, una monja ultranacionalista, independentista, que evidentemente... y hay una mezcla de ideas, de conceptos, todo eso que hablaba Patrick, que hace expresarse unas contradicciones tremendas, ¿no? Igual que ¿no? Que es una utilización muy útil del concepto de un nacionalismo y de otro, ¿no? El mono, el nacionalismo español y además con el escudo preconstitucional y el Homo sapiens, por supuesto, es un estelado, ¿no? Faltaría más. Y además es que hay que evolucionar. Por si alguno todavía tiene dudas en Cataluña, evoluciona, tío, que estás quedado en el Pleistoceno, ¿no? Bien. Eso ha significado que el discurso político de hoy cambie completamente por la forma que tiene de expresarse, donde tiene mucha fuerza lo visual, por la rapidez y la fugacidad que los mensajes políticos hoy tienen y por el planteamiento utilitarista de esos discursos que ya no buscan la coherencia de las ideas, que ya no buscan establecer un edificio más o menos coherente que salve las contradicciones, sino que buscan la utilidad, la productividad de ese mensaje, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez puede aparecer de pronto como una gran bandera de España y de pronto trasladar los restos de Franco hace pocos días, y para las dos cosas se utiliza un esteticismo evidente, ¿no? La inhumación de Franco fue una mañana de 9 a 2 de la tarde en una cadena exclusivamente retransmitiendo el acontecimiento, ¿no? Bien, pero ¿qué finalidad tiene todo esto? Pues tiene la finalidad de imponer un relato utilizando unos recursos que cada vez son más generalizables también, independientemente de las fuerzas políticas, ¿no? Primero, todos los políticos, el mensaje político hoy tiene que estar animado, impulsado por un gurú, es decir, alguien experto en comunicación que te diga lo que tienes que decir o lo que no tienes que decir, cómo tienes que actuar o no tienes que actuar, ¿eh? A lo mejor no lo conocéis todos los que estáis aquí, no lo sé, espero que sí, ¿no? Espero que sí, pero a Pedro Sánchez sí lo conocéis todo, pero al señor que está detrás es muy importante, ¿eh? Es el asesor, digamos, fundamental de Sánchez en todas sus estrategias políticas, se llama Iván Redondo, ¿eh? Y es el personaje que impulsa toda la acción política de Pedro Sánchez. El gurú es necesario, igual que veremos luego que son necesarias otra serie de cosas, pero el gurú impone un comportamiento muy curioso, que es lo que Emilio de Lledó llama los lotófagos. Los lotófagos eran aquella tribu helenística, creo que era, vamos, un pueblo de la antigua Grecia que comió la flor del loto, que parecía que provocaba la pérdida de la memoria. Entonces, parece ser que los gurús excitan mucho que las sociedades pierdan la memoria. Van de una cosa a otra y lo que antes era una cosa positiva, ahora es negativa. Lo que antes se defendía, ahora es una oposición. Pero sin apenas solución de continuidad. En 10 días piensas una cosa y otra. Y eso todas las fuerzas políticas. Pero precisamente todas las fuerzas políticas, porque les voy a pasar una imagen donde aparece Iván Redondo con menos pelo. Y entonces podría decir, pues esto es una imagen del futuro, ¿no? Y además con un líder del Partido Popular. Bueno, no, es una imagen del pasado, lo que pasa es que Iván Redondo se ha puesto un peluquín, claro. pero es el mismo, es el mismo.
es el líder, además del Partido Popular de aquí de Extremadura, y por tanto vemos una imagen curiosa. Era también el asesor del presidente autonómico de Extremadura, que logró también ganar las elecciones en su momento con los consejos de su asesor áulico, ¿no? Y perderla también luego, sí, también es verdad, que eso no garantiza nada. Pero luego también hay que observar una segunda característica, el narcisismo. Otra característica típica de la política actual y del discurso político actual. El narcisismo, que no es sino un reflejo del propio narcisismo social. Estamos aquí y enseguida con el teléfono, o ayer visitábamos la parte antigua y nos hicimos el selfie, incluido el narcisismo. Lo vimos con Obama y la dirigente aquella danesa, además, que eso significó el enfado hasta de la mujer. ¿Ve? No sé si se ve bien, si se puede apagar un poco, no sé si se podrá apagar las luces para que se vea bien la actitud de la señora Obama, ¿no? Pero claro, pero son todo el mundo cae en ese narcisismo, porque es una recurrencia, los derecha, izquierda, cualquiera, ¿no? Es una recurrencia de los fenómenos actuales, ¿no? Y se va perdiendo esas imágenes que pasan desapercibidas en la prensa y que son las imágenes clásicas que yo defendía antes, ¿no? Esta imagen la obtuve del Congreso del Partido Popular, casi nadie se fijó en ella, y sin embargo esa sí es la imagen expresiva, ¿no? En el momento en que Pablo Casado ha triunfado en las elecciones internas, en el congreso que hicieron con primaria, va a recibir la adhesión de todo su partido, y ahí está Soraya y Rajoy, que parece diciendo tierra trágame, ¿no? Con una actitud de evidentemente haber perdido la apuesta. Pues esas son imágenes mucho más interesantes, mucho más ilustrativas de lo que pasa en los partidos, que las que podemos ver autorreferenciales que hemos visto anteriormente. Y todo eso nos lleva al fenómeno que ya hemos comprobado en parte, y por eso no voy a insistir mucho, que nos ha explicado también Patrick en la intervención anterior, ¿no? Esas actitudes, primero, lotófagas, dependiendo del impulso de un experto y narcisistas, nos llevan a encerrarnos en nosotros mismos. Y entonces todo lo que es diferente, extraño o que entendemos como amenaza, pues automáticamente nos tenemos que defender de ello. Y ese discurso encuentra un caldo de cultivo espectacular en las sociedades actuales. Un caldo de cultivo que hace crecer no a los árabes, y además con una esvástica. Es decir, la mezcla de símbolos, de referencias icónicas, terminológicas, conceptuales, es increíble, ¿no? Aquí el Front National, que ahora se llama de otra forma, ¿no? Rassemblement National, ¿no? Pues con Juana de Arco, ¿no? El caballo ahí, pero bueno, no sé si es Juana de Arco, es una cosa muy... Pero veis la estética, ¿no? La estética que nos recuerda la de los años 30. Tanto en un espectro como ideológico como en otro, ¿no? Veis la cámara detrás, y veis todos con el móvil cuando el líder está levantando el puño, y todo el auditorio no está escuchando al líder, está fotografiándole, ¿no? O haciéndose fotos incluso, si alguno está cerca, veis, aquí, la parte de aquí está haciendo así, dice, sale el líder y salgo yo. Bien, o los recursos del nacionalismo, que es las constantes puestas en escena ante lo que ellos entienden amenaza a su propuesta, ¿no? Esta es la reunión de los partidarios de los independentistas catalanes en el momento en que Mas iba a ser juzgado por el referéndum ilegal que montó el 9 de noviembre, ¿no? Bueno, pues pasamos de esto y vamos ya al último, porque no sé cómo voy, pero así terminamos bien. Me había propuesto estar media hora, está un poquito más, pero ya estamos terminando, ¿no? Todo esto está haciendo nacer nuevos fenómenos de los que apenas somos conscientes. La digitalización, la numerización, como se dice en francés, ¿no? La digitalización está evidenciando un
un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que yo percibí en esta serie que como siempre, no descubrí por mí mismo, sino por la gente joven que tengo en casa, Black Mirror, ¿no? Que es una distopía sobre, supongo que los jóvenes que estáis aquí, muchos la habréis visto, espero que sí, ¿no? Esta distopía de cómo nos controlarán en el futuro a través de las redes sociales y del uso de Internet, ¿no? Black Mirror cuenta eso, cómo una persona puede estar constantemente controlada, pero ya está pasando. Es que no es una distopía, ya está pasando. Antes de ayer, o creo que hace 2 o 3 días, en El País venía una noticia sobre el control de los chinos sobre la minoría musulmana, y claro, era muy interesante porque habían conseguido prácticamente eliminar la diversidad. No sé si se mantendrá oscuramente por debajo, pero la manifestación externa es mínima. Pero es más, no sé si habéis oído, si me permitís el tuteo, no sé si habéis oído el programa de China para el año 2020. Se llama programa, voy a decirlo aquí, el crédito social. Para 2020, China quiere implantar un sistema que va más allá incluso de Black Mirror. El crédito social es algo así como esto. Tú utilizas Internet, compras determinadas cosas, bueno, eso ya lo sabemos, cada vez que compramos una cosa, al día siguiente nos están mandando el anuncio, si te has comprado un coche, o si has mirado simplemente páginas de coches, pues ya te están mandando. No, pero el crédito social va más allá. Si tú has utilizado determinadas páginas, por ejemplo, páginas porno, pues en China ya eres considerado un mal ciudadano. Y entonces te rebajan la puntuación social. Y entonces si visitas páginas porno, si visitas páginas que supuestamente se oponen al poder político, te van rebajando el poder social. Como te ha rebajado, te persiguen además. Y si te meten en la cárcel, pues tienes menos crédito social. Y si estás estigmatizado ya, te recluyen en el domicilio y no puedes salir. Tus hijos pagarán esas actitudes porque los colegios mejores se reservan para los buenos ciudadanos. Pero los ciudadanos que ya están estigmatizados por haber reducido su calificación, pues no tienen derecho a los buenos colegios, no tienen derecho. En el último año, tengo aquí el número, 1.200.000 chinos, porque ya se está probando en algunas provincias, 1.200.000 chinos se han quedado sin vacaciones por su mal comportamiento a través de la red. Esto puede ser aplicado a los 1.400 millones de chinos en un plazo no muy lejano. Eso significa que esa idea que teníamos del Parlamento, esta es la Asamblea Popular China, pues está muy bien, ¿no? Muy cuadriculada, todo muy previsible, todo muy organizado, supuestamente muy democrático, porque se elige a todos, pero yo me sigo quedando con el juego de la pelota. Muchas gracias.